que nos dirija durante este tiempo, ¿sí? Bien, amado Señor y Dios bendito, te agradecemos, Señor, en esta noche por toda la bendición que tú nos has dado, Señor, en este día. Y mi Dios, igualmente por todo lo que tú nos permites aprender de ti, Señor, durante todos estos días, Señor. No solamente durante nuestro devocional, durante nuestro tiempo de estudio bíblico, Señor, personal, sino también por medio de las prédicas, Señor, de los domingos, el culto de oración que tenemos, Señor Santo, también, y también como hoy, Señor, nuestros estudios bíblicos, Señor, que estamos teniendo. Gracias por permitirnos continuar, Señor, en medio de ellos, a pesar, Señor, de las dificultades que podamos tener, Señor, a pesar, Señor, de que quizás no estamos presentando o haciendo un estudio de la manera en que como tú quisieras que se dé, Señor. Pero confiamos en que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor Santo, nos puedas tú seguir hablando en este tiempo, Señor bendito. Perdona nuestras ofensas, Señor, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras faltas, Señor, unos a otros. Perdónanos, Señor Santo, por quizás en algún momento haberte quitado a ti, Señor, del lugar que tú tienes en nuestra vida, Señor, que es el primer lugar, que es el trono, Señor. Y mi Dios, toma nuevamente ese lugar, toma posesión de lo que es tuyo, Señor Santo. No permita, Señor, que en ningún momento te saquemos a ti, Señor, del lugar en el que tú tienes que estar, Señor, mi Dios. No permitas, Señor, que te robemos la gloria, Señor. No permitas que nosotros estemos poniendo, Señor, a absolutamente nada ni a nadie, Señor, en el lugar en el que tú debes de estar siempre en nuestras vidas, que es el primero. Gracias, Señor, en este tiempo, que tu palabra, Señor, pueda llegar a cada uno de mis hermanos, no como un mero conocimiento, Señor, sino para que puedan ponerlo por obra, Señor Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos, Señor, por todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar Amén. con nuestro estudio. Entonces vamos a Romanos, ¿verdad? Capítulo 2, y vamos a empezar con el versículo 17. Quería terminar ya el capítulo 2 el día de hoy, pero va a ser un poco imposible. Así que voy a avanzar hasta el versículo 24. Ya la siguiente clase terminaremos el capítulo 2 para entrar en el capítulo 3. Sí, bien, Romanos 2, 17. Vamos a leerlo hasta el 24, ¿sí? Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Termina diciendo, bueno, sigue diciendo ahí en esa parte Pablo. Ahora, hermanos, todo ser humano, ¿verdad? Todos nosotros y todos los seres humanos anhelamos tener seguridad, ¿no? Es vivir en seguridad. Estamos viviendo actualmente la situación en el país y es una situación de inseguridad y a nadie le gusta estar así, ¿no? Vemos cómo se está disparando el gas, vemos cómo se está disparando el dólar, ¿no? Los alimentos, todo eso es un caos. Estamos en un tiempo de zozobra, ¿no? Y más aquellos que tenemos pues hijos estudiando en universidad, estudiando en un instituto,
¿no? O que de repente tenemos un fuerte préstamo de repente en dólares, ¿no? Y ganamos en soles. Entonces es un tiempo de inseguridad tremenda en el que estamos hoy en día, ¿no? Pero, ¿y qué es lo que estamos buscando nosotros? Estamos buscando tener seguridad, seguridad económica, seguridad laboral, seguridad en el matrimonio también, ¿verdad? Muchos pasan por esto también, seguridad en la salud, ¿no? Estar sano, seguridad en lo social, y hasta en lo psicosocial, vamos a decirlo así, ¿no? En lo psicológico, perdón. Todos queremos tener esa seguridad, ¿no? Ese sentir de estar seguros, pero a pesar de que muchos pueden tener todas estas cosas, económicamente pueden estar bien. Pueden estar bien en su matrimonio, pueden estar bien en el trabajo, pueden estar bien socialmente, todo, en todo pueden estar bien, pero aún así, de estas personas aún no se van a sentir seguras, ¿no? El sentido de seguridad no va a estar en ellos. Eh, es intuitivo, hermanos, también que el ser humano busque seguridad eterna. ¿Sí? Es algo que nace, con el que nacemos, el tener una seguridad en lo eterno, en lo espiritual. Y a pesar, ¿no? Aquellos que no creen en el cielo, ni tampoco creen en el infierno, piensan que con la muerte se acaba todo, o sea, ya no hay más. Y esa es su seguridad, ¿no? Ya, yo no creo ni en Dios ni creo en el diablo, entonces simplemente el día que muero se acabó esto. Y ellos ponen su seguridad en eso, ¿no? En que ya no hay otra vida después de esta, ¿no? Entonces también otros piensan que siendo buenos seres humanos, ¿no? Que haciendo el bien a los demás, encontrarán después de su muerte la reencarnación, ¿no? Van a encontrar la reencarnación y que serán un mejor formato, en esa reencarnación será un mejor formato de lo que son actualmente. Entonces, si ahora viven más o menos, creen que haciendo el bien, no metiéndose con nadie, ¿no? En un futuro, cuando ellos, después de muertos, se reencarnen, se van a reencarnar en mejores personas, que tengan más comodidades, que tengan más posesiones y todas esas cosas. Pero Pablo, hermanos, nos ha enseñado en el capítulo 1, ¿verdad?, de Romanos, que los paganos, ¿no? Esta gente, los gentiles paganos, esta gente que no cree en Dios, eh, así, así no quieran saber de Dios, ¿verdad? Así se nieguen a creer en Dios, pues ellos saben, muy dentro de ellos, recuerden, Romanos 18, perdón, 1, 18 al 21, ¿no? Que nos deja claramente que todo habla de Dios, y así que no hay excusa, les dice a ellos, aún así, a pesar de que se niegan a creer en Dios, ellos saben en su interior de que están en problemas con Dios, de que no tienen esa seguridad en lo eterno. Viven en zozobra también, no saben lo que les va a ocurrir. Tienen miedo a la muerte porque eh, eh, en su subconsciente, voy a decirlo así, ¿no? O conscientemente creen que se merecen pues el infierno, ¿no? Pero también hay muchos que creen que escaparán del juicio de Dios. Hay otro grupo de personas que creen que escaparán del juicio de Dios, ¿no? Por sus, digamos así, porque creen, ¿no? Ellos en su mente van creándose un Dios que pues no se va a meter con nadie, es un Dios de bondad, ¿no? Un Dios bondadoso, que no va a mandar a nadie al infierno, no, Dios no es así, ¿no? O un Dios de amor, ¿no? El Dios de amor que no, que Él cómo va a mandar al infierno a la gente, ¿no? Es más, al más vil delincuente lo va a perdonar, ¿no? Y ya lo demostró ahí Jesucristo, ¿no? Cuando estaba en el, este, en la cruz del Calvario, ¿no? Perdonando a uno, pero ahí salta, ¿no? ¿Y qué pasó con el otro? La pregunta sale, ¿no? ¿Y el otro qué pasó? No le dijo nada al otro, ¿a dónde se fue el otro? Pero hay gente que cree eso, ¿no? Que se cree eso, va haciendo su, digamos así, su propia teología de un Dios de amor, de un Dios compasivo, de un Dios comprensivo, ¿no?
un viejito bonachón, un viejito chévere, ¿no? Que al final, pues, mandará al purgatorio algunos y listo, ¿no? Y los va a librar del juicio venidero, ¿no? Eh, ellos desean no tener que ser castigados, ¿verdad? Por sus maldades. Eh, hay muchos argumentos que se van presentando, ¿no? Ante esta inseguridad, hermanos, eh, eh, innata de toda persona, ¿no? Esta inseguridad espiritual que podemos tener. En el Sermón del Monte, hermanos, el Señor dejó bien claro, ¿verdad? Que la justicia de Dios, dejó bien claro que el estándar de Dios no era el que se creía, ¿no? El que enseñaba. ¿Quiénes? Los judíos, ¿no? Los fariseos, estos que se creían más justos que cualquier hombre en la tierra. El Señor dejó bien claro que no era así, ¿no? Que su estándar es totalmente diferente, ¿no? Jesús tiró por el suelo la falsa seguridad del judaísmo. ¿Sí? En el Sermón del Monte les tira al suelo toda su falsa seguridad, ¿no? Dijo que las buenas obras, ¿verdad? Los ayunos, ¿verdad? Las largas oraciones que podían tener, los ritos, las ceremonias, ¿verdad? Nada de eso, pues les podía llegar al estándar moral de Dios, al estándar moral que Dios requería para el ser humano, ¿no? Y con esto, como les dije hace un momento, Jesús quita la seguridad o la falsa seguridad con el que alardeaban, pues, los judíos, y por eso odiaban a Jesús, ¿no? Los judíos odiaban a Jesús. Y es curioso, hermanos, porque ellos que pretendían conocer a Dios, ellos que pretendían amar a Dios, su odio hacia Jesucristo, que era Dios mismo, o sea, fue insano, ¿no? Fue totalmente insano. El carácter moral del judaísmo era hipócrita, ¿no? Era netamente legalista, ¿no? Ellos se basaban pues en la ley, ¿no? Y hacían, como veníamos comentando en las clases anteriores, que ellos comenzaban a diezmar eh, de las pequeñas cositas, ¿no? Hasta de los condimentos que uno usaba en la cocina, ellos diezmaban hasta de eso, ¿no? Entonces era bien, muy rigurosos en el cumplimiento de la ley, ¿no? Pero eso todo era un rito, ¿no? Era algo netamente legalista que no nacía del corazón, sino simplemente de la apariencia, ¿no? La hipocresía. Jesús nos dejó en claro, hermanos, lo que puede pasar si se confía más en las obras o en las cosas externas y no en Cristo, ¿no? En mismo Cristo. Mateo 7, permítanme leerles un momentito ahí, Mateo 7, y por favor anótenlo también si están llevando alguna anotación ahí. Mateo 7, el versículo 22 al 23, ¿verdad? Que también son versículos bastante conocidos. Dice de la siguiente manera, ¿no? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos, perdón, 7 estaba leyendo el 8, 7, 22 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No? Ellos, ¿a quién les estaba hablando el Señor Jesús? No era cualquier persona. O sea, este texto quizás no lo hemos estado entendiendo en toda su dimensión. ¿Les está hablando a quiénes? Dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, que había espíritu de profecía en ellos. No estaban profetizando, no eran predicadores, digamos así. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, milagros estaban ocurriendo. ¿No? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, muchos milagros. Era gente que aparentemente, si los vemos hoy en día,
diríamos que son gente sobrenatural. Y gente como quienes, no sé si ustedes se pueden dar cuenta, mucha televisión, lo que ocurre en Enlace, ¿no? En Enlace Televisión, en esta televisión cristiana, entre comillas, lo voy a poner, ¿no? Donde pues alardean, ¿no? De ven a tu noche de milagros, ¿no? Sanidad y milagros. Y gente pues que verdaderamente viene buscando algo y la verdad no creo que encuentren realmente lo que están buscando, ¿no? Y gente que obvio se acerca a Dios para buscar egoístamente, ¿no? Algo para beneficio propio y no se acerca para buscar salvación, ¿no? Y es lo que está diciéndole acá Jesús. No está hablando con cualquiera, o sea, no les estaba diciendo, a cualquiera no les estaba diciendo, no les estaba declarando qué cosa. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, era como estos judíos, ¿no? Estos judíos que pues proclamaban, ¿no? Enseñaban la ley, ¿no? Que hacían grandes demostraciones, ¿no? De cumplimiento de los ritos, cumplimiento de las tradiciones judaicas, ¿no? Y ojo, se dice de que había también la práctica del exorcismo entre los judíos, o sea, se practicaba el exorcismo en el judaísmo, los judíos practicaban el exorcismo en los tiempos de Jesús, ¿no? Entonces la gente estaba entendiendo lo que se estaba refiriendo acá a Jesucristo, ¿no? Así que hermanos, que después de que Pablo va a mostrar, ¿no? Les muestra en el capítulo 2, en el versículo 1 al 16, que hemos estado estudiando la semana pasada, donde pues le habla netamente a un, vamos a decirlo así, a un griego moral o a un gentil moral, y también le habla a un judío moralmente hablando, pues también está, y les dice a los dos, porque eran las conclusiones que habíamos sacado, de que ellos están también en problemas con Dios. A pesar de su moral, de su alta moral, de lo que no hacían, lo que los demás hacían, ¿verdad? Ellos también estaban en problemas con Dios porque no llegaban a cubrir el estándar moral que Dios estaba requiriendo, ¿no? Entonces, y prácticamente les está diciendo de que su falsa seguridad de ese estándar moral, o sea, también se los trajo al piso. No se apoyen en esa falsa seguridad, les estaba diciendo Pablo, porque su moralidad no llega a cubrir el estándar de Dios. Por tanto, están en problemas, le va a decir, ¿no? Y ahí está la falsa seguridad. Entonces, ¿a qué quiero ir? ¿No? Y vamos a leer el versículo 17 nuevamente, pero la primera parte dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Ahora, ¿a quién le está hablando directamente acá Pablo? Ya entró a hablarle directo, así, en directo a los judíos, ¿no? Es como que, como les decía, ¿no? Pablo primero habla a los paganos, a la gente que creía en muchos dioses, ¿verdad? A estos griegos de repente les comienza a hablar y les dice todo tal cuales son. Y de repente veía a un costado de gente moral que decía, sí, está bien, Pablo, esos son así, son malos, perversos, ¿no? De lo peor son esa gente. Y de repente Pablo voltea y los mira a ellos, ¿no? Dice, ustedes también están en problemas con Dios, ¿no? Y por ahí de repente estaba este otro grupo, ¿no? Los judíos, ¿no? Estos judíos que pues, judíos natos, ¿no? Aquellos que practicaban el judaísmo, ¿no? Esta gente que era muy religiosa. Y aquí es donde Pablo se les está, viene y también nuevamente como que los ve también a ellos y les lanza, ¿no? La mirada y les lanza, digamos así, esta acusación, porque aquí lo que Pablo está haciendo es acusarlos, ¿no? Pablo, dice un teólogo, dice, Pablo se está volviendo un fiscal. En este momento es donde Pablo se está volviendo un fiscal ante los judíos. Sí, estaba siendo fiscal ante los demás, pero hasta aquí empieza a ser fiscal ante los judíos
los que profesaban la religión judía netamente. Ahora, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ¿no? Y para los judíos, pues el ser llamado judío, el ser judío, pues era lo máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque eran el pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Ellos habían sido escogidos, ¿no? Por Dios, ¿verdad? Era el pueblo del pacto, ¿no? Eran los que habían recibido la herencia de Dios, ¿no? Eh, recuerden que los judíos provenían, pues, ¿no? Viene de Judá, que es una de las 12 tribus, ¿cierto? De Israel, ¿verdad? Ya conocen toda la historia de esto. Pero la raíz de la palabra judío en el griego significa alabado, ¿sí? Alabado. Entonces, su nombre judío para ellos es como decir alabado. Entonces, wow, pues o sea, obvio, ¿no? Era su orgullo de ellos, ¿no? Al ser el pueblo favorecido, ¿no? Y único por Dios, el título de alabado para ellos les caía totalmente a pelo, ¿no? Somos lo máximo, decían. Y pues pero ellos habían perdido de vista, habían, digamos así, habían echado, eh, voy a decir así, por el retrete, ¿sí? El propósito por el cual ellos habían sido llamados, por el propósito por el cual ellos fueron llamados por Dios, ¿no? ¿Y cuál fue ese propósito? Ese propósito fue en Génesis 12:3, donde el Señor le dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y ese era el propósito de los judíos. No era el exaltarse ellos, no era el sentirse pues lo máximo, ¿no? Eso no era. No era el agarrar y refregarle en la cara al mundo de que ellos eran los escogidos de Dios y que pues los demás eran lo último de lo último, que ellos eran lo mejor de lo mejor, ¿no? Y se acuerdan como Hitler les hizo creer a los alemanes de que ellos eran la raza superior, pues es algo así, ¿no? Se creían lo superior, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Ellos no quisieron cumplir, hermanos, con su misión y menos compartir las verdades y las bendiciones que Dios tenía o que Dios les dio a ellos y que quería que lo compartan con el resto del mundo, con el resto de la población mundial. Entonces ellos no se quedaron para ellos mismos, ¿no? Ellos creyeron que fueron bendecidos por Dios, no por gracia, sino más bien por la bondad de ellos, porque Dios vio algo bueno en ellos, ¿no? Y por eso Dios los escogió. Y ese concepto, hermanos, muchas veces nosotros lo tenemos como cristianos. El que creemos que somos cristianos y el Señor nos llamó, el Señor nos escogió, porque algo bueno vio Dios en nosotros. Y Dios no vio absolutamente nada bueno en nosotros. Tan igual como al pueblo judío, ¿verdad? Tan igual como al pueblo de Israel, ¿sí? Dios los escogió por pura gracia. Igualmente, Dios nos escogió a nosotros por pura gracia, ¿no? Y lean este texto no como solamente, eso va para los judíos, no. Este texto también va para nosotros, ¿no? Y pongan, por ejemplo, ¿no? He aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano. Te haces llamar cristiano, ¿no? Y te jactas en el cristianismo, en tu cristianismo, ¿no? Y te jactas en que vas a la iglesia. Y te jactas en tu liderazgo. Y te jactas en que pues la gente te quiere, ¿no? Y que la gente agarra y te considera. Tengamos cuidado. Y Pablo sigue hablando, ¿no? Ellos eran orgullosos, los judíos eran orgullosos. Y esto los volvió, hermanos, ciegos a la verdad de Dios y a la misma realidad, ¿no? En Juan capítulo 8, versículos 33 al 34, miren lo que dice. Juan 8, 33 y 34 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres?
Pero para entender el texto, vamos al versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí en verso 33, ¿no? Dice: y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y miren el orgullo que tenía. Jesús bastó con que les diga: si creen en mí, ¿verdad? Van a ser libres. ¿Qué? O sea, ¿nos estás llamando esclavos? Miren cómo los judíos habían perdido la noción de la realidad. ¿Los judíos eran esclavos o no? Sí, por cientos de años venían siendo esclavos, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el reino se dividió en dos? Y Babilonia vino, Asiria vino y tomó el reino del norte, y los babilonios vinieron y tomaron el reino del sur, y 70 años después regresaron a su tierra, pero aún así ahí seguía viniendo las guerras con los diferentes países, y siempre tenían problemas. Ahora en ese momento en el que Jesús está hablando, ellos estaban siendo esclavos ¿de quién? De los romanos. ¿Y qué responden ellos? ¿Qué habían respondido? ¿No? El linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos estaban poniendo su su seguridad, ¿saben en qué? En su nacionalidad. Y hermanos, el Señor nos dice que esa es una falsa seguridad. Esa es una falsa seguridad. Y es una falsa seguridad el que tú pongas tu confianza y el que yo ponga mi confianza en que un día hicimos una profesión de fe, en que un día agarramos, levantamos la mano y salimos al frente. Si estamos poniendo nuestra seguridad en que somos cristianos porque me convertí en una fecha tal y me bauticé en otra fecha, y acá está, y tengo membresía en la iglesia. Si esa es nuestra confianza, hermanos, esa es una falsa seguridad. Esa es una falsa seguridad. Tengamos cuidado. Y espero que estén relacionando lo que aprendimos la semana pasada y lo que también vamos a reforzar un poco. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de profesar una fe, de decir que uno es creyente. Se trata de vivir una vida como creyente, como cristiano, ¿sí? Entonces, estos judíos eran así, eran orgullosos, ¿verdad? Estos eran tremendos. Ellos habían creído que eran bendecidos, habían tenido esa bendición, ¿no? De parte de Dios. Ellos eran orgullosos, ¿verdad? Y como les dije, eso les volvió ciegos a la verdad, ¿no? Y a la realidad. Ellos venían siendo esclavos completamente. Lo que dice el verso 34 dice lo siguiente de Juan 8. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos estaban poniendo su seguridad en su nacionalidad, en su herencia como nación, en el llamado como nación. Pero Jesús les deja en claro que hay un momentito, yo no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de lo espiritual. Y si eres esclavo del pecado, pues esclavo eres. Si cometes pecado, si practicas el pecado, pues esclavo eres del pecado. Estamos poniendo nuestra confianza, estamos poniendo una falsa seguridad en nuestro cristianismo, en nuestra herencia. ¿O cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Los judíos estaban enceguecidos, no entendían que el Señor estaba hablando pues del campo espiritual, como les venía diciendo. Y en Juan 8:40 va a decir: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
¿No hizo esto Abraham? Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y me encantó esto cuando lo estudié también. ¿Saben por qué? Porque ahí los judíos estaban siendo muy sarcásticos con Jesús. Cuando le estaban diciendo, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, ¿verdad? Le estaban diciendo a Jesús, hey Jesús, ¿qué hablas tú de Abraham, de nuestro padre? Nosotros tenemos un padre, tú no lo tienes. Tú has nacido de fornicación. Lo estaban acusando a Jesús de haber nacido de fornicación. Porque sabían, muchos de ellos sabían que, pues, José no era su padre biológico de Jesús. Entonces acusaban a María, digamos así, de fornicación. Nosotros no hemos nacido de fornicación, le dice. Un padre tenemos que es Dios. Estaban siendo súper, recontra sarcásticos. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Cuando habla mentira, de suyo habla. No hay verdad. Es un homicida, dice. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Hijos de quién somos? ¿Hijos de quién? Interesante, ¿cierto? Y permítame terminar con esta partecita con el verso 56. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, ¿no? Entonces, bueno, ese texto es un poquito para interpretar el hecho de que también Abraham vio, estuvo, digamos así, va a estar presente en el día de Jesucristo, ¿no? Pero eso lo vamos a responder más adelante en el contexto total, ¿sí? Y bueno, sigamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra seguridad, ¿no? ¿Cuál es esa falsa seguridad que nosotros estamos poniendo en nuestro cristianismo, en nuestra herencia, así como los judíos pusieron su seguridad en su nacionalidad, ¿no? Eh, y es interesante porque después de eso, mira cómo reaccionan los judíos en el versículo 58, cuando Jesús les dijo, dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham se gozó cuando me vio, ¿no? Le está diciendo Jesús. Pero le dice, ustedes se apoyan en Abraham. Yo soy mayor que Abraham. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y esa palabra yo soy, que nosotros lo tenemos en castellano, ¿verdad? Aquí en el español. En el griego está hablando del Yahvé, ¿no? Y por eso se enfurecieron los judíos, porque estaba tomando el nombre de Dios, ¿no? Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Interesante, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la otra, eh, digamos así, falsa seguridad? ¿Sí? Esa otra falsa seguridad es la seguridad o la falsa seguridad del conocimiento, ¿no? Del conocimiento. Entonces, como yo les decía hace un momento, no se trata, hermanos, de ser, de profesar fe, de una fe, ¿no? No se trata, hermanos, de haber nacido dentro de una familia cristiana. Incluso tuve la oportunidad de conversar con algunas personas, algunos jóvenes,
Y cuando yo pregunté su fecha de conversión, ¿cuándo te convertiste? Preguntando, ¿no? Tratando de preguntar más o menos a qué edad te convertiste y todo lo demás. Ellos me dijeron, mira, Javier, yo me acuerdo de que desde que inició niño, ella asistió a la iglesia. Siempre asistió a la iglesia. Y en algún momento yo me he tenido que haber convertido. No me acuerdo, o sea, no, simplemente como que no se acuerdan, ¿no? Pero ¿es cierto eso? ¿Ese es cierto? No se trata de haber nacido en medio de una familia cristiana, ¿no? No se trata, hermanos, de permanecer en una iglesia. No se trata incluso de haberse bautizado. No se trata de eso. Se trata de ser salvos por fe, ¿sí? Sola fe, por la fe sola. Pero hay algo interesante, que la fe nunca, escúchenme hermanos, nunca viene sola. La fe trae como evidencia, ¿qué cosa? Perdón, la fe que va a llevar a una verdadera conversión trae la evidencia o trae evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias? Pues el cumplir con la palabra del Señor. Tiene que haber evidencias de una verdadera conversión. Tiene que haber evidencias de que la fe te ha salvado. No apoyes tu confianza en la herencia, en que eres cristiano. No apoyes tu confianza así como lo hicieron los judíos. Y tampoco apoyes tu confianza en el conocimiento, ¿sí? Porque miren lo que dice nuevamente Romanos, capítulo 2, verso 17, la segunda parte, ¿verdad? Dice, lo leo todo, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, va a decir, ¿sí? E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y le está hablando, ellos conocían la ley, claro que la conocían, porque acuérdate que le está hablando no a los judíos moralistas, ¿no? Sino le está hablando a estos judíos que conocían la ley, muchos de ellos estudiosos de la ley. De repente hasta los fariseos, se está dirigiendo también acá a los fariseos, ¿no? Se está dirigiendo a ellos. ¿Y cuál es la acusación que Pablo les está dando? Pues primero, una de las acusaciones es de que Pablo es como que le está diciendo, oye, ¿qué aprendieron ustedes de la ley? ¿Qué aprendieron? Porque él dice, no, y tú que te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y confías en que tú eres, perdón, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma, la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Qué aprendieron acerca de la ley? Pablo los comienza a recriminar duro, ¿cierto? Y es lo mismo que Jesús hacía. Y hermanos, es por eso que hay que entender algo. Cuando queremos acercarnos a los no creyentes, a los no alcanzados, tenemos que hacerlo con la palabra. Y tenemos que presentarles la palabra tal cual es. Y cuando les presentamos la palabra tal cual es, no es que estemos siendo duros nosotros, es el Señor quien va a actuar duramente sobre ellos. No podemos acercarnos a un converso sobándole la espalda, diciéndole, todo está bien, no te preocupes, no hay problema, ¿no? Dios te ama, genial, peace and love, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Pablo, el Señor Jesús, o sea, todos los profetas, todos predicaban, primero presentaban la ley, la infracción a la ley, el estándar de Dios y cómo esta persona estaba infringiendo la ley.
Esa es la manera correcta de llevar el evangelio. Tengamos cuidado, ¿sí? Se creían tan cumplidores de la ley estos judíos, ¿verdad? Que se apoyaban en ella misma, ¿no? Al milímetro, ¿no? Yo cumplo la ley, decían ellos. Se apoyaban en eso, pues, ¿no? Pero no es que se apoyaban en la ley misma. Porque cuando nosotros estudiamos, nos vamos a Mateo, ¿verdad? A estudiar todo el Sermón del Monte, vamos a encontrar que Jesús rebate toda esa idea de ellos. O sea, echa por tierra todo ese pensamiento de que ellos estaban cumpliendo con la ley. Les tira por el suelo, los va a tirar completamente. Ahora, y con eso sabemos que es imposible para cualquier ser humano cumplir perfectamente la ley. Así que el apoyarse ellos en la ley, se estaban apoyando falsamente, estaban mintiendo. ¿Por qué? Porque si dicen que están cumpliendo la ley, es imposible para el ser humano cumplir la ley. El único que pudo vivir santamente, sin pecado, fue Jesucristo. Ningún ser humano más. No ha podido ni podrá. ¿Sí? Se dice también de que los rabinos enseñaban que bastaba, ¿sí? Bastaba con aprender la ley de memoria, memorizar la ley, para que con esto pueda uno agradar a Dios. El resto no importaba. Basta con que aprendas la ley de memoria para que puedas agradar a Dios. Muchos rabinos enseñaban esto y por eso la gente, pues desde niño, acuérdense, ellos se aprendían extensas partes de la ley, de la Torá, extensas, capítulos enteros se lo aprendían de memoria. ¿Con qué motivo? Quizás algunos con un motivo genuino, ¿verdad? Pero otros simplemente, y la mayoría, con el simple hecho de impresionar, ¿no? Como que impresionar no solamente a la gente, sino intentar impresionar a Dios. Pero Dios mismo deja en claro, hermanos, que no podían apoyarse en el solo hecho de cumplir con las ceremonias, ¿no? Y los ritos, sino que se debía de vivir. Y todo eso lo encontramos largamente en todo el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, que había que cumplir, no que solamente había que escuchar y memorizar, sino que uno tenía que cumplir con todo el mandamiento de Dios. Idolatraban ellos el templo, ¿no? Ellos ponían su confianza en el templo. Pero hermanos, la seguridad espiritual, los judíos, ¿no? Al poner su confianza en el templo, su seguridad en el templo, ellos pues estaban siendo idólatras, ¿sí? Ellos estaban siendo idólatras y no entendían que la seguridad no estaba en ese edificio, sino que la seguridad estaba en la misma persona de Dios, en la misma presencia de Dios. Se sometían muchas veces a pruebas entre ellos, ¿no? Con el fin de darse un valor, quién era mejor. Y entre ellos se sometían a pruebas para ver quién cumplía más con la ley, ¿no? Que en realidad eran ritos y tradiciones farisaicas, ¿no? De los ancianos. Y con eso se daban valor, quién era mejor que el otro, ¿no? Se mantenían instruidos por la ley de manera continua, continuamente estudiaban, ¿no? Continua, sistemática, intensivamente y de manera profunda. Y es por eso que yo les decía de que ellos aprendían de memoria largas extensiones de la ley, ¿no? Pero hermanos, el mero conocimiento no lleva a Dios. Y lo vemos en ellos. Un claro ejemplo es en ellos. El mero conocimiento no lleva a Dios, ¿sí? Ellos sabían mucho, pero obedecían casi nada. Entonces, ¿a qué quiero ir? ¿O a qué tenemos que llegar? Al hecho, hermanos, de que nuestra confianza, como dije al comienzo, no tiene que apoyarse en nuestro cristianismo, ¿no? En que simplemente somos cristianos, en que simplemente un día nos convertimos, o que asistimos a una iglesia, o que estamos dentro de un ministerio, tenemos el apoyo de tal o cual. Nuestra confianza no debe estar incluso sobre el mero conocimiento de la palabra del Señor.
Podemos conocer mucho la Biblia, muchísimo, pero ¿cuánto de ella la aplicamos? ¿Cuánto de ella estamos viviendo la día a día? ¿Qué es lo que enseñaban ellos acerca de la ley? ¿Qué es lo que enseñaban ellos acerca de la ley? ¿No? Ellos enseñaban, ¿no? Dice, y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, ¿no? O sea, ellos se creían lo máximo, ¿no? Los judíos se creían, pues, que ellos lo conocían todo, ¿no? Lo, eh, ellos eran, pues, como le dije hace un momento, eran, wow, ¿no? Un PhD, una cosa así, ¿no? MBA, no me acuerdo qué título, un magíster, ¿no? Tantos títulos que se le puede dar hoy en día a los maestros, ¿no? Y que en las universidades piden no, que no solamente tengas un bachillerato, sino que también ya tengas títulos de doctor y todo lo demás, que sí está bien, ¿no? Y eso es bueno, claro que sí, pero ellos ponían su confianza en eso, y eso no está bien, ¿no? Dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, maestro de los niños. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo con maestro de los niños? Pues era a los prosélitos, no era solamente a los niñitos, ¿no? Porque esa función se encargaban pues las mamás, ¿no? Los papás en casa enseñaban a ellos, pero cuando está hablando de esto, está hablando de los niños, cuando se está refiriendo a los prosélitos, a la gente que viene al judaísmo, entonces a ellos les está enseñando, ¿no? Maestro de los prosélitos, como quien dice así, ¿no? En la ley, dice, en la ley la forma de la ciencia y la verdad, ¿no? Eh, a ver, dice, eh, instructor de los maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, la forma. Cuando uno lee esa palabra, la forma, en realidad lo que está diciendo que tienes la apariencia, ¿no? La superficialidad, ¿no? De la ciencia y la verdad. Ellos tenían en la veían la ley de manera superficial, ¿no? Ellos veían o estudian la ley aparentemente, por encima. No estudiaban digamos así, el corazón de la ley, lo que en realidad quería decir la ley. Ellos se pegaban a la letra, más no a lo que la ley quería decir. Ellos enseñaron tradiciones rabínicas, tradiciones judaicas, ¿no? También, ¿qué es lo que hicieron con relación a la ley? Versículo 21 dice, pues tú enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Qué estaban ellos haciendo con la ley? La estaban pisoteando, ¿no? Tú que enseñas a otro, dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tremendo, tremendo. ¿Qué estaban haciendo con la ley, con lo que estaban enseñando? Nada, la estaban pisoteando completamente. Y eso es una llamada de atención también para nosotros ahora, hermanos. Porque ¿qué es lo que yo les estoy enseñando? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Yo como maestro en este caso, de ustedes, ¿no? Al enseñarles esto de aquí, ¿estoy cumpliendo? ¿Estoy haciendo lo que les digo a ustedes que deben de hacer? Es una fuerte llamada de atención. ¿Qué estoy haciendo con lo que sé? ¿Acaso lo vivo? ¿Lo estamos viviendo, hermanos? Ustedes, los varones que están enseñando en casa, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿lo viven? ¿Sus hijos pueden dar fe de eso? ¿Sus esposas pueden dar fe de eso? ¿O las hermanas también de repente
sus hijos pueden dar fe de que verdaderamente llevan una vida cristiana de obediencia en la palabra. Los hijos pueden dar fe de eso. O de repente un hijo, ¿no? Que esté acá, sus padres pueden decir que verdaderamente sus hijos viven el cristianismo. ¿Qué es lo que causaron con quebrantar la ley? Porque acá ellos causaron algo con quebrantar la ley. Versículo 23 y 24 dice, tú que te jactas de la ley, ¿no? Que tienes la ley, que el Señor te la dio, ¿no? Y todo lo demás. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que te jactas de la ley. Con esa ley con faltar a esa ley, estás deshonrando a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y este es más grave, esta cosa sí. Porque muchas veces, hermanos, a nosotros simplemente el hecho de hacernos conocidos en el barrio como creyentes, al hacernos conocidos en el trabajo como creyentes, o al hacernos conocer en casa como creyentes, y el venir, ¿verdad? Estudiar la palabra, el llevarla a la casa y el enseñar, ¿verdad? El decir, no, no tienes que hacer esto, el Señor dice que hay que hacer esto, pero tú lo haces o lo hacemos, estamos deshonrando a Dios. Si estamos yendo, por ejemplo, a nuestros hijos, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer el otro, porque el Señor dice que no hagas. No, por ejemplo, no debes mentir, no debes mentir, no se miente. Pero sin embargo, y ese ejemplo siempre lo dan, alguien viene a la casa, alguien a quien estamos debiendo, tocan la puerta, ¿y qué le mandamos a decir al hijo? Dile que no estoy. Dile que no estoy. O de repente, no, decimos, no debemos de robar, debemos pagar nuestros impuestos, ¿no? Debemos honrar a Dios con eso. Y sin embargo, estamos yendo a comprar libros piratas a nuestros hijos. Yo sé que hay necesidad, pero imagínense que hasta en eso fallamos. Nadie escapa de eso. ¿No hemos comprado un CD pirata? ¿No hemos ido a hacer una compra y no hemos pedido factura para que nos cobren menos cuando se tenía que entregarnos factura? Todas esas, mientras nosotros infringimos la palabra de Dios, hermanos, los que están a nuestro alrededor se llevan un mal testimonio nuestro y muchos de ellos llegan a blasfemar el nombre de Dios por causa nuestra. Una vez conversé con una hermana y ella estaba muy preocupada por su hija. Yo la conozco a su hija, la conocí de adolescente, amiga de mis hijas, y muy querida, pero se alejó del Señor. Y la hermana una vez me llama muy preocupada diciéndome, hermano, mi hija no sé qué tiene, no quiere saber de Dios. Cuando le hablo de Dios, agarra y se pone tensa, eufórica, no quiere que le hable, no, o sea, no quiere saber nada de Dios, dice. Y yo le dije algo, ¿no? Le dije, mi hermana, entonces ya no le hable, le dije. Ya no le hable, porque si usted le sigue insistiendo y la sigue presionando, sentando para que ella vuelva al Señor, cuando eso lo hace Dios mismo, lo que usted está haciendo es que su hija blasfeme el nombre de Dios. Y se quedó pensando, la hermana. Tiene razón, hermanos. Yo estoy provocando con mi terquedad de que mi hija blasfeme el nombre de Dios. Y una vez también conté, ¿no? Llegué a un sitio, había un varón ahí que lo conocía, llegué a su casa, había tenido visita de su familia, y esa visita habían estado tomando, él también se puso a tomar,
Y de repente cuando yo llegué, pues lamentablemente tuvo que guardar, cerrar todo, ¿cierto? Y ahí uno de la familia agarra y le dice, oye, ya pues toma, ese es tu Dios que no te deja tomar, ¿no? Y comenzó a hablar improperios. Entonces, este hermano provocó que ese hombre, un converso, ¿sí? Pero que ese hombre blasfeme el nombre de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que hacemos nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que causamos? ¿Qué causa provocamos cuando quebrantamos la ley de Dios? ¿Qué provocamos cuando quebrantamos la ley de Dios en casa? ¿Qué quebrantamos o qué provocamos, qué causamos cuando quebrantamos la ley de Dios en el trabajo, en el barrio? ¿Hacemos que la gente blasfeme el nombre de Dios? Incluso cuando queremos evangelizar y nos acercamos a una persona que esté mal, como muchas veces ha ocurrido quizás en esta pandemia, gente que ha estado mal, ¿cierto? O que han tenido familiares mal con el COVID y que se acercaron quizás a nosotros y dijimos, ve, sí, pon tu confianza en el Señor y Él lo va a sanar. Y de repente su familiar falleció. Esta persona vino, ¿no? Comenzó a orar y todo lo van pidiendo porque su papá, su mamá, su hijo, ¿verdad? Su hermano se salve del COVID. Y nosotros, sí, pon tu confianza en Dios, pídele y Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y de repente esa persona falleció. ¿Qué es lo que hará pensar la otra persona? De Dios. Simplemente por el error nuestro. De decirles que Dios, lo que ellos pidan, Dios lo va a hacer. Cuando no entendemos que Dios va a hacer su voluntad y no la nuestra. Acompáñame a orar, hermanos, sí, para terminar este tiempo. Señor amado y Dios bueno, gracias, Señor, por la reprensión que tú nos das. Y gracias, Señor, porque hoy nos estás diciendo que nuestra seguridad está en que una vez, Señor, levantamos la mano, salimos al frente, hicimos la oración del pecador, pero no hubo o no hay una evidencia de un cambio, de un amor hacia ti, de un hacer tu voluntad, Señor, de un amarte, de un procurar hacer tu palabra. No, Señor, de la manera quizás eh, diciéndolo así, Señor Santo, como que fielmente, sino que de repente, Señor, sinceramente intentando hacerlo, luchando, cayendo pero levantándonos, Señor. Teniendo una vida, Señor Santo, de rodillas a ti, implorando perdón, Señor, por cada error que cometemos, por cada pecado, Señor, que cometemos. Si eso no hay en nuestra vida, Señor, y simplemente nuestra confianza está en esa oración que hicimos, o en la fecha del bautismo, Señor, o que estamos asistiendo 20, 30 años a una iglesia, tú nos estás diciendo que estamos equivocados. Es una falsa seguridad. Y que debemos ponernos a pensar y meditar, Señor. Si tú nos has mostrado el día de hoy que nuestra seguridad de salvación, nuestra seguridad de eternidad, la estamos poniendo en el simple y el mero hecho de conocer tu palabra. Y de incluso quizás ser maestros o enseñar, Señor, en algún ministerio. Y que por eso ya estamos bien contigo. Pero, Señor, nuestra conciencia nos está diciendo de que no estamos viviendo lo que enseñamos. Entonces nos estás diciendo que ese también es una falsa seguridad. Señor amado,
Perdónanos, Dios. Perdónanos por quebrantar tu ley. Perdónanos, Señor, por poner nuestra confianza en las cosas externas y no en ti, Señor. No poner nuestra confianza, Señor, en el mero hecho de tu gracia, Señor. Indignos somos, nada hicimos, Señor, para merecernos tu perdón. Nada hicimos, Señor, para merecer la salvación. Solo por gracia, Señor. Y aceptamos, Señor Santo, esa gracia por fe, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz, quien pagó, Señor, por nuestros pecados. Y, Señor, podemos estar confiados y nuestra seguridad, Señor, está en que evidenciamos, Señor, que una vez nos hemos acercado a ti y que todos los días nos estamos acercando a ti. Por medio, Señor, de una obediencia a tu palabra, Señor. Una obediencia sincera, Señor. No perfecta, pero sí sincera. Un crecer diariamente, Señor. Un humillarnos diariamente. Nuestra confianza está en ti, Señor. En lo que tú has hecho por nosotros. En lo que tú un día nos tomaste, Señor. De ese lugar cenagoso, Señor. Y nos pusiste en el camino, Señor, hacia ti. Gracias, mi Dios, por este tiempo. A ti, Señor, sea la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Amén.